testimonio de una venerable ancianita que estaba en una residencia de ancianos, ya con un Alzheimer muy avanzado, y estaba rodeada de su familia, estaba rodeada de su marido y de sus hijos, y alguien la estaba haciendo a la ancianita algunas preguntas, ¿no? Le preguntaba, ¿tú conoces a Juan, a su marido, ¿no? Y ella dice, pues no me acuerdo, no sé quién es, no sé quién es ese hombre, ¿no? Luego le señaló a uno de sus hijos y le preguntó también, dice, ¿sabes quién es él? Y la ancianita respondió, pues tampoco, no sé quién es realmente, no me acuerdo, no sé quién es, ¿no? Y le siguió haciendo preguntas y la ancianita pues no recordaba absolutamente nada de las preguntas que le hacía, y al final le hice la última pregunta, pero ¿y usted? Dice, ¿usted sabe quién es Jesús? Y ella respondió, sí, Él es mi Salvador y Él me está esperando. Amén. Y reflexionando con este testimonio, podemos entender o interpretar algo, ¿no? Y es que el cuerpo o la mente y el alma incluso van en una dirección, van por un lado, ¿verdad? Pero el espíritu va por otro lado, ¿sí me entienden? ¿Verdad? La mente de aquella ancianita no recordaba nada. Su alma, su mente, sus emociones, sus sentimientos, su memoria estaba totalmente deteriorada, dañada, es decir, iban por un lado, pero su espíritu todavía permanecía donde debía estar, ¿verdad? Y cuando el que le estaba preguntando le dijo, ¿sabes quién es Jesús? Ahí no se había olvidado. ¿Por qué? Porque el espíritu testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Todos tenemos, en cierta manera, miedo, todos tenemos cierto temor, o en cierta manera a perder nuestras cualidades psíquicas. ¿Cuánto dicen amén? Con la edad, lógicamente, se pueden perder, no siempre, se pueden perder cualidades de la mente, ¿no? Cualidades psíquicas, ¿no? Pero no es así para los que hemos comprendido que la vida, o hemos entendido lo que es la vida en el espíritu, ¿no? O la vida del espíritu, ¿no? ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, dice la palabra que el espíritu testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Tu espíritu, el espíritu de Dios, testifica a tu espíritu, tiene que testificar de que somos hijos de Dios. Amén. Y la palabra de Dios dice que el que no tiene el espíritu de Dios, ¿qué dice? El que no tiene el espíritu de Cristo, ¿qué dice? Que no es de Él, que no es de Dios. Entonces, pero los que tenemos el espíritu de Dios, el espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, en nuestros corazones y somos templos de Dios, pues Él siempre está hablando a nuestras vidas de quiénes somos, de que somos hijos de Dios, y además nos revela lo más maravilloso que tenemos. ¿Qué es lo más maravilloso que nos ha dado Dios? Es su palabra. ¿Cuánto dicen amén? Es su palabra. Es lo más maravilloso que Dios nos ha entregado. Dios nos ha entregado su palabra, y su palabra, lo he dicho muchas veces, no es la palabra escrita, es el verbo encarnado, es Él mismo, Él es la palabra. O sea, la palabra no es lo que leemos en la Biblia, no son los capítulos, los 66 libros de la Biblia, no. La palabra
es Cristo mismo, porque Él se encarnó y se hizo hombre, se hizo carne y se encarnó en la palabra. Él es el verbo, la palabra, ¿no? Y su palabra revelada personalmente a cada uno para que entendamos el plan de Dios en nuestras vidas. Necesitamos la revelación de la palabra de Dios en nuestros corazones para entender cuál es el plan de Dios, ¿no? Y por eso quiero hablar en esta mañana pues, acerca de la palabra. No se puede predicar otra cosa sino la palabra. Y quiero hablar de lo que es el Evangelio, ¿no? Y que entendamos qué es el Evangelio. El Evangelio para mí es como un programa de vida. No es un estado de opiniones, no son ideas de hombres, no es religión, porque las ideas son una cosa y el Evangelio es otra cosa. ¿Cuánto dicen amén? ¿Y por qué? Porque las ideas se pueden contrastar, ¿sí o no? Las ideas se pueden complementar, ¿sí o no? Con otras ideas, ¿verdad? E incluso las ideas, pues, las podemos botar o tirar a la basura cuando hemos llegado a la conclusión de que ya no sirven y hay que tener otras ideas, hay que reinventarse, hay que tener otras ideas, ¿no? Porque esas ideas que teníamos ya no sirven, no tienen fundamento, ¿no? Pero el Evangelio no es así, no es así. El Evangelio es algo que se acepta o que se rechaza. ¿Cuánto dicen amén? Es así, eso es el Evangelio. O se acepta o se rechaza. No da ningún margen para la manipulación, ni para el pensamiento, ni para las ideas, ni para nada de eso, ni al control o a la intervención de la mente. No, no. O se acepta como es o se rechaza como es. Porque es el Evangelio completo, de principio a fin. Y es la revelación de un programa de vida que afecta a todo nuestro ser, que tiene que afectar a toda nuestra vida y a todo nuestro entorno. Eso es el Evangelio, es un programa de vida que tiene que afectar a todo nuestro ser, a toda nuestra vida y a todo nuestro entorno. Yo desde que ese programa fue implementado en mi vida comenzó a caminar conforme a ese programa y hasta ahora mi vida sigue funcionando conforme a ese programa que es el Evangelio, ¿no? ¿Qué es un programa? ¿Qué es un programa? ¿Cómo podemos definir un programa? Es un conjunto de pasos de programación que nos permiten realizar una tarea o varias tareas específicas. Eso es un programa. Un programa informático, ¿qué es un programa informático? Es un conjunto ordenado de instrucciones para realizar una tarea dentro de una computadora. En palabras sencillas, es una secuencia de órdenes que nos indican qué hacer. Eso es un programa, ¿verdad? Eso es un programa así definido de una forma sencilla. Pues el Evangelio es un programa que nos indica cómo tenemos que vivir, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que caminar, cómo tenemos que relacionarnos, cómo tenemos que responder. Es un programa que está ahí implementado ya. Solamente hay que seguir el programa, ¿verdad? Para que nos vaya bien, ¿no? Y por eso decía que el Evangelio es bendito, claro que es bendito, cuando seguimos el programa es completo, porque es completo de principio a fin, y es exigente porque nos exige, nos demanda. No es un evangelio que cada uno puede, no, es un evangelio de demandas. Dios demanda, Dios exige, Dios pide cosas de nosotros si queremos obedecer o no el programa. El Sermón del Monte, que se compone de ¿cuántos capítulos? Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. 3 capítulos. 3 capítulos están escritos en Mateo, es el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte yo diría que es
es el núcleo del Evangelio. Si tú lees el Sermón del Monte, ahí verás instrucciones que son básicas que dio Jesús, el primer sermón, el Sermón del Monte, 3 capítulos, Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, y ahí ves las instrucciones que dio Jesús, muy completas, ¿verdad? Y ahí comienza hablando ¿de qué? ¿De qué comienza hablando Jesús? De las bienaventuranzas. Y dice que viendo a la multitud, Mateo 5, capítulo 1, dice, viendo a la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, dice, les enseñaba. Y empezó a enseñar. Y la primera enseñanza son las bienaventuranzas, y la primera bienaventuranza que dice Jesús es el verso 3, que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Las bienaventuranzas abordan todas las características del carácter de un cristiano, todas las características. Y comienza por algo fundamental e importantísimo, los pobres de espíritu, porque los pobres de espíritu son los que saben y los que reconocen que necesitan de Dios. Eso es ser un pobre de espíritu, saber y reconocer que yo necesito de Dios. Si usted reconoce que necesita de Dios, es bienaventurado y es un pobre de espíritu. Si usted no reconoce que necesita de Dios y va de sobrado, entonces no es bienaventurado y no es pobre de espíritu, sino que es todo lo contrario, es altivo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, los que necesitan de Dios, los que sabemos que por nosotros mismos no podemos resolver los problemas o las circunstancias de la vida. Eso es ser un pobre de espíritu. Necesito de Dios, ¿verdad? Por mí mismo no puedo. Necesito la ayuda de Dios, necesito la gracia de Dios y necesito la misericordia de Dios en mi vida. Amén. Eso es ser un pobre de espíritu. Después continúa con las bienaventuranzas, habla de los misericordiosos, habla de los limpios de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios, bienaventurados. Habla de una serie de cualidades, virtudes que tienen que haber en un creyente y son muy completas las bienaventuranzas, ¿no? Habla de todos los aspectos del carácter de un verdadero cristiano. Después, en los siguientes versículos, capítulos, pues habla de un montón de cosas fundamentales. Habla de que somos luz, amén. Habla de que somos sal, amén. ¿De qué más habla? Habla de la ira, ¿verdad? Habla del adulterio, habla del divorcio, habla de cosas fundamentales de la vida. Habla de nuestra relación con Dios, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque habla de la oración, habla de nuestra relación con los demás, ¿sí o no? Habla de nuestra relación con los demás, habla del amor hacia nuestros enemigos, habla de nuestra relación con los demás, del amor hacia los enemigos, habla del afán y de la ansiedad, habla de no juzgar a los demás, ¿verdad? Y cuando llegamos ya al final del capítulo 7, al final del Sermón del Monte, capítulo 7, versículo 24, ¿qué dice? 7:24, ¿qué dice? Cualquiera pues que me oye estas palabras, este evangelio, este programa de vida y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ya sabemos los versículos. Descendieron lluvias, ríos, tempestades y soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y aquella casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, porque todos oímos las mismas palabras, pero cualquiera que me oye estas palabras, pero no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron los mismos ríos, las mismas tempestades, los mismos vientos, pero la diferencia entre una y otra se vio al final, que la una estaba en la roca, la otra estaba en la arena, y la que estaba en la arena, pues descendió contra aquella casa y esa casa cayó, dice, y fue grande su ruina. Amén.
Y el verso 28 dice, el último versículo dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, dice que la gente que se admiraba. La gente dice que se admiraba. ¿De qué? De su doctrina, de cómo enseñaba. ¿Y por qué se admiraba? Dice, porque les enseñaba, ¿cómo? ¿Cómo les enseñaba? Con autoridad, como el que tiene autoridad, no como los escribas, que los escribas no tenían autoridad ninguna. Conocían la ley, conocían la palabra, pero luego no hacían lo que predicaban. Entonces no tenían ninguna credibilidad, ¿verdad? Pero Jesús les enseñaba. Y no solamente les enseñaba como un maestro en una universidad, no, les enseñaba y además dice que les enseñaba con autoridad espiritual. Hay que tener autoridad para enseñar, ¿verdad? Todo siervo de Dios dice que tiene que ser apto para, dice la palabra en Timoteo, apto para ¿qué? Para enseñar. Amén. Es un programa muy intenso de vida, pero hay que completar el programa. No basta solo con que se quede con ideas o con conceptos, ¿no? Con una serie de opiniones o reflexiones, sino con una aplicación completa y diaria para que de esa manera nuestra casa, nuestra vida, nuestra casa que está sobre la roca permanezca. Y es como una levadura que lo cambia todo, que lo leuda todo. Eso es el Evangelio. Es como una levadura que leuda, es como las 3 medidas que tomó una mujer, dice, y lo puso en 3 medidas de harina hasta que todo hubo sido fermentado, hubo sido leudado. El cuerpo, el alma, el espíritu, la palabra tiene que leudar todo nuestro ser, todas las 3 medidas. Las 3 medidas son el cuerpo, son el alma y son el espíritu. Esas son las 3 medidas que tiene que leudar, que tiene que completar la palabra de Dios. Amén. El problema siempre es el mismo. ¿Cuál es el problema? Que la gran mayoría de los cristianos queremos o pretendemos reeditar el Evangelio. ¿Qué es editar? Ahora en WhatsApp hay una opción que si tú te equivocas cuando escribes, que es muy común, ¿verdad? Porque a veces te falla el teclado y pones una palabra que no es, pues y lo envías, luego tienes la opción de decir, lo pinchas otra vez y lo puedes editar y lo puedes corregir y lo corriges. Es muy bueno, es una buena herramienta, ¿no? Pero para el WhatsApp, bien, o para lo que sea. Pero el Evangelio se puede reeditar. O sea, tú puedes cambiar lo que está escrito y reeditarlo. Pues hay cristianos que lo quieren reeditar, ¿no? Y quieren reeditar un Evangelio para que sea más asimilable a nuestras vidas, por causa de nuestras propias debilidades y concupiscencias. Y eso no es honesto. Eso no es honesto. No es honesto querer cambiar el Evangelio. ¿Cuánto dicen amén? No es honesto querer reeditar el Evangelio. No es honesto. Lo que es honesto es llegar al final de la vida, al final del camino y poder decir, Señor, aquí estoy por tu gracia. Amén. Por tu gracia, no por mis méritos. Por tu gracia. Amén. Bien, quisiera que leyéramos Romanos capítulo 12, versículo 16. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Dice unánimes, no altivos. La altivez está en nuestro corazón, creyendo que yo tengo mi opinión y tú tienes la tuya. Está bien. Acá seguramente hay tantas opiniones como personas, ¿verdad? Aquí habrá ahora mismo, pues no sé, 160 personas, 180 personas o 200 personas, ¿no? Y seguramente aquí hay tantas opiniones como personas hay en este local, ¿sí o no? Porque cada uno tiene su propia, ¿qué? Su propia opinión. Bueno, sí, como personas. Y es por eso que el Evangelio y la Iglesia tienen tan poco poder y tan poca capacidad de influencia en este mundo,
Porque probablemente después de yo predicar, pues algunos pensarán y dirán, bueno, pues esa es su opinión, pastor. Vale, usted puede pensar y opinar lo que quiera. Seguramente que muchas personas, después de yo predicar, dirán, bueno, eso es lo que usted opina. Vale, bueno, te repito, el Evangelio no es un estado de opiniones, no es un estado de reflexiones. El Evangelio o se acepta o se rechaza. Ya lo he repetido 3 veces. O se acepta o se rechaza. No se opina. Del Evangelio no se puede opinar porque es inopinable, es inmutable, es innegociable, no se puede manipular el Evangelio, ¿no? Muchas veces nuestra opinión no es compatible ni encaja con el programa del Evangelio de Cristo. Esto ocurre. Muchas veces nuestra opinión no encaja con el programa del Evangelio de Cristo. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir depurando cada día todas esas opiniones. Igual que se depura un computador cuando está muy cargado y tiene programas que pesan demasiado, tiene herramientas que pesan demasiado. Entonces, hay una serie de funciones en las que tú le haces, ¿no? Y le haces un refresh o no, como se llame, no sé, y limpias el computador. ¿Para qué? Para que el computador funcione con mayor ¿qué? Con mayor rapidez, ¿no? Con mayor agilidad. Pues en nuestras vidas pasa igual. Hay que ir depurando todo aquello que no encaja en el programa de vida del Evangelio. Todo aquello que no encaja en el programa hay que irlo depurando de nuestras vidas, ¿verdad? Hay que irlo quitando, ¿no? Todas esas opiniones y adaptarlas a lo que Dios exige y a lo que Dios demanda en cada circunstancia de la vida. Porque lo que ocurre es que el tiempo en la iglesia, el tiempo en el culto, en la reunión, pues se convierte muchas veces, sí, en un rato de saludos, de compañerismo, ¿verdad? Nos acercamos a un fuego que nos caldea un poco y que nos hace calentarnos un poquito de repente y que nos suaviza un poco la vida, nos hace la vida un poco más llevadera, el rato en el culto el domingo, ¿verdad? Pero que no transforma ni cambia verdaderamente nuestras vidas. Amén. Entonces dice unánimes. Unánimes no es que todos pensemos lo mismo, porque no todos podemos pensar lo mismo. La palabra unánimes quiere decir, sino que pensemos lo que Dios pone en nuestro corazón y luego, conforme a lo que Dios pone en nuestro corazón, nos podamos complementar. Amén. Nos podamos unir, nos podamos complementar, pero siempre conforme a lo que Dios pone en nuestro corazón. Porque si nos queremos complementar conforme a nuestras opiniones o pensamientos, nunca vamos a poder estar de acuerdo. Jamás. La unidad solamente viene por el Espíritu. Amén. Por el Espíritu. La unanimidad solo es posible por la intervención del Espíritu Santo. La unidad del Espíritu. La mayoría de las personas que tienen estados de opiniones diferentes, pues no pueden complementarse con los demás. Y por eso, cuando nos juntamos en la iglesia y escuchamos la palabra, tenemos que dejar de ser sabios en nuestra propia opinión. ¿Cuánto dicen amén? Porque muchos dirán, es que yo no pienso como piensas tú, es que yo no opino como piensa usted, pastor. Bueno, pues está bien, nos volveremos a juntar el próximo domingo y ocurrirá lo mismo porque hemos convertido la iglesia en un montón de ladrillos, que no tienen, sí, que son todos iguales, pero que no son consistentes, sin forma, sin estructura, en vez de ser piedras vivas que encajan perfectamente para formar y ser el templo y el edificio que Dios quiere levantar. Como dice la palabra, vosotros sed edificados como piedras vivas, ¿no? Como piedras vivas, no con ladrillos. El Señor no usa ladrillos para edificar, el Señor usa piedras. Ladrillos usaban los egipcios para construir las ciudades de Pitón y Ramasés y tener a los israelitas como esclavos, cociendo ladrillos, cociendo barro y paja para hacer ladrillos y edificar las ciudades de almacenaje, ¿no? Y tenerlos ahí esclavizados bajo el golpe del látigo, de la esclavitud. Pero el Señor cambió todo eso.
El Señor no quiere ladrilleras. La iglesia no puede ser una fábrica de ladrillos. La iglesia tiene que ser un conjunto de piedras vivas, amén, que encajan en el edificio, que aunque son diferentes, todas van encajando en un lugar hasta levantar un templo, levantar un edificio, donde habita la presencia de Dios y encajan perfectamente para ser ese templo donde habita la presencia de Dios. Amén. Amén. El apóstol Pablo, en una de sus epístolas, creo, si no mal recuerdo, que es en la carta, no lo he anotado, en la carta a los Corintios, les exhorta y en un versículo les dice, mas algunos, dice, están envanecidos. No sé si lo han leído, creo que está por el capítulo 4 de 1 Corintios. Dice, mas algunos están envanecidos, ¿no? Envanecidos, ¿por qué? Pues por vivir en un caparazón con una barrera que impide que la palabra de Dios penetre en su corazón y mantenerte siempre en la periferia del reino de Dios. Hay personas que viven en la periferia del reino de Dios, ¿verdad? Ni adentro ni afuera. Ni adentro ni afuera, están en la periferia y claro, cuando uno está en la periferia tiene más posibilidades de entrar o de salir porque está en el límite. Entonces cuando quiero entro y cuando quiero salgo, cuando quiero salgo y cuando quiero entro, ¿no? Eso es estar en la periferia, pero no se puede vivir en la periferia. O entras o sales, o estás dentro o estás fuera, o estás dentro del programa o estás fuera del programa. ¿Cuánto dicen amén? Y así viven algunos. La presencia de Dios en sus vidas, la palabra, la adoración en el culto, la alabanza, solo afecta al cascarón de sus vidas, a la cáscara, a lo exterior, a la cáscara, pero nunca penetra y llega hasta el interior, hasta lo más profundo de su corazón. ¿Por qué? Porque viven en la periferia y quieren vivir en la periferia del reino de Dios, del reino de los cielos. Porque en la periferia se está muy cómodo, se está muy bien, no hay obligaciones, no hay demandas, no hay corrección, no hay exhortación, no hay quien me diga nada. Yo no estoy dentro, no me puede decir nada. Yo estoy fuera. Cuando quiero entro y cuando quiero salgo. Usted no me puede gobernar, Dios no me puede sujetar. Yo entro y salgo cuando yo quiero. Eso es vivir en la periferia. Pero es peligroso vivir en la periferia. Los cultos no pueden ser simplemente una cáscara vacía, sin contenido, sino una confrontación que nos exige ante la palabra y ante la presencia de Dios y que nos interpela a dar una respuesta a Dios. Amén. Nos interpela. El Señor siempre nos está interpelando. ¿Qué es interpelar? Es comprometer, es que demos una respuesta. Eso es interpelar. El Señor nos está constantemente interpelando. ¿Para qué? Para que le demos una respuesta, o positiva o negativa, o te acepto o te rechazo. O sea, repito, el Evangelio se acepta o se rechaza, o acepto a Dios o rechazo a Dios. Y Él nos va a estar constantemente interpelando para que en nuestras vidas haya una respuesta, para bien o para mal, o sí o no, o blanco o negro. Amén. O frío o caliente. Amén. Una opinión acerca de la palabra no tiene la misma repercusión que la obediencia a la palabra. ¿Cuánto dicen amén? Porque hay muchas personas que opinan, qué buena palabra, pastor, qué palabra más bonita, qué palabra, ya, eso son opiniones. Ya, pero eso no sirve para nada. La palabra, o sea, opinar acerca de la palabra no sirve para mucho. Hay que obedecer la palabra. ¿Cuánto dicen amén? Porque una opinión nunca tendrá ninguna trascendencia. Las opiniones no tienen trascendencia. Los opinólogos son una raza en extinción dentro del programa del Evangelio. Los opinólogos no pueden entrar dentro del programa del Evangelio porque el Evangelio no es una opinión, no es un conjunto de ideas donde todos opinan, donde todos exponen sus opiniones, no. Es radical. Amén. Entonces, las opiniones no encajan dentro del programa del Evangelio, pero sí la palabra de Dios que ha sido mandada por el Espíritu Santo y nos ha encomendado una tarea
y nos ha programado para un objetivo. ¿Cuánto dicen amén? Que tiene que dar un resultado, porque todo objetivo cuando se alcanza, ¿qué es lo que genera? Genera un resultado. Amén. Y ahí es donde tenemos que llegar en el Señor. Amén. Tú has decidido poner en práctica, en tu vida, poner en práctica y vivir el programa del Evangelio. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuántos han decidido poner en sus vidas y vivir el programa del Evangelio? Pero vivir el programa del Evangelio es vivir conforme a su palabra. Es hacer lo que dice su palabra. Es oír y hacer lo que dice su palabra. El que oye estas palabras y las hace. Eso es vivir el programa del Evangelio. Y si has decidido en tu vida poner en práctica y vivir el programa del Evangelio, el bendito programa del Evangelio, pues vas a tener que sufrir, vas a tener que padecer, vas a tener problemas, vas a tener dificultades, porque lo dice la palabra. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12 al 17, vamos a leerlo rápidamente. Dice, y también dice, todos los que quieren vivir, ¿cómo? Piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué les pasará? Que padecerán persecución, que tendrán problemas. No que te vayan a perseguir con una pistola, no estoy hablando de esa persecución que igual un día llegará o no llegará, no lo sabemos, hasta ahora tenemos libertad. No, persecución en el sentido de que el Señor te va a perseguir para que entres de todo corazón o te mantengas fuera, para que no estés en la periferia. El Señor te va a exhortar constantemente, el Señor te va a perseguir, el Señor te va a provocar a celos, el Señor te va a exhortar, a corregir y a disciplinar si es necesario, con cualquiera de sus disciplinas, no sé cómo decirte. Esa es la persecución que viene por causa de la palabra. Pero si quieres vivir piadosamente, y una persona pía es una persona que quiere agradar a Dios y que vive conforme al programa y al patrón de Dios. Lo contrario de un impío, ¿verdad? Pío, impío, impío, pecador, y pío, el no pecador. Esa es la diferencia. De pío, una persona pía es una persona que vive conforme al patrón, al programa de Dios. Un impío es aquel que ha rechazado el Evangelio y el programa de Dios. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero dice, persiste tú en lo que has aprendido, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado y capacitado para toda buena obra. Ese es el propósito de la palabra y ese es el propósito de este programa de vida. Ser un hombre de Dios, perfecto y preparado para toda buena obra. Y toda la palabra de Dios es útil para enseñar. Lo primero, para enseñar. Jesús les enseñaba como quien tenía autoridad. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Entonces, vamos a tener problemas. ¿Por qué vamos a tener problemas? Porque las opiniones son compatibles con el sistema del mundo. Son muy compatibles. Los estados de opiniones son compatibles totalmente con este mundo. Pero el Evangelio, déjame decirte, el Evangelio es incompatible. ¿Cuánto dicen amén? Porque Jesús nunca se involucró con el mundo. Jesús nunca participó del mundo. Jesús rechazó el mundo. Jesús venció al mundo. El mundo nada tiene en mí, dijo Jesús. Yo me he crucificado y he crucificado al mundo juntamente conmigo. Amó al mundo, Dios amó al mundo.
no es que amara el sistema del mundo, amaba a los seres humanos, y por eso Dios de tal manera, dice, amó Dios al mundo. No quiere decir que Dios amara al mundo, quiere decir que Dios amaba a los seres humanos, y por eso entregó a Jesucristo, a su Hijo, al unigénito Hijo de Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pero Jesús nunca se involucró con el mundo, fue incompatible con el mundo, fue un enemigo del mundo constantemente. Y por eso, ¿qué le pasó por ser enemigo del mundo? ¿Que dónde terminó? En una cruz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era enemigo del sistema en el que vivió, ¿verdad? Y se convirtió en una persona peligrosa, ¿verdad? Entonces es como si ahora le pusieran un rescate, ¿no? Vamos a buscar a Jesús, recompensa, $1.000.000 el que lo aprese y lo traiga ante el tribunal, ¿verdad? Como hacen con los fugitivos, ¿verdad? Y cuando hay personas buscadas, ¿no? Ponen recompensas a ver quién da datos acerca de su paradero, a ver si lo pueden detener, ¿no? Entonces, hermanos, dice la palabra que el reino de Dios no consiste en ¿qué? En palabras, no consiste en opiniones, en ideas. Eso quiere decir ese texto. El reino de Dios no consiste en ideas, no consiste en palabras, sino ¿en qué? En poder. Amén. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en ideas ni en opiniones, sino en poder de Dios. Ahora bien, hay poder en nuestras vidas, hay poder de Dios en medio de la iglesia. Yo sé y creo porque he visto, lo he vivido y lo he experimentado también, que hemos vivido en el ministerio muchos años en el poder de Dios. Yo lo llevo viviendo desde hace 35 años en el ministerio. He visto el poder de Dios, he experimentado el poder de Dios. No he oído hablar del poder de Dios, lo he experimentado en mi vida y lo he visto en mi vida. Lo he visto y lo que hemos visto y oído, dice, eso es lo que os anunciamos. El poder de Dios, amén. Y tenemos que seguir viéndolo. ¿Cuánto dicen amén? Porque las palabras de Dios tienen que traer sobre nuestras vidas una unción y un respaldo, y tienen que confrontar el mundo y el reino de las tinieblas, amén, en medio de nosotros. Y eso lo hace el poder de Dios, eso lo hace el poder de la palabra, eso no lo hacen las opiniones, ni los pensamientos, ni las ideas. Eso lo hace la palabra que viene ungida y predicada en el poder del Espíritu Santo, amén. Y por eso, hermanos, el Evangelio no es un estado de opinión, no es un estado de opinión, es un programa de vida que afecta a todo nuestro ser, un programa de vida que produce y trae fuerzas y poder a nuestra vida para cambiar no solamente nuestros corazones, sino también para hacernos brillar, para ser una luz encendida, una luz en medio de las tinieblas, luz del mundo y sal de la tierra, como dice la palabra de Dios. Amén. Quisiera que leyéramos en 2 Timoteo en el capítulo 2, versículos 14 al 16. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan, dice, sobre palabras, a que no contiendan sobre opiniones, sobre estados de opinión. No estamos aquí para opinar sobre palabras, ideas o pensamientos, estados de ánimo. Estamos aquí para buscar a Dios, amén. No estamos aquí para ver quién tiene una interpretación diferente sobre lo que Dios nos dice, sino que estamos aquí para decirle, Señor, háblame, que tu siervo o tu sierva escucha, amén. El estado de ánimo cambia las verdades espirituales, pregunto. ¿El estado de ánimo cambia las verdades espirituales? No. Los estados de ánimo no cambian las verdades de Dios. Somos nosotros los que somos fluctuantes, afectados en nuestra alma por las diferentes presiones o circunstancias, pero la palabra de Dios siempre es verdadera. Podemos estar asustados o temerosos, pero Dios sigue siendo el Dios todopoderoso que va a defendernos. ¿Cuánto dicen amén?
Podemos estar indiferentes, tristes, afligidos, pero Dios sigue siendo el mismo Dios todopoderoso y Dios de consolación que nos va a consolar, ¿sí o no? Amén. Podemos estar en muchos estados de ánimo diferentes, pero Dios no nos va a abandonar, sino que Él va a cumplir su palabra. Amén. Porque Él es el Dios inmutable, el Dios que no cambia. Amén. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Dice, la cual, ¿qué dice? Para nada, ¿qué? Para nada aprovecha, sino que es para perdición, además, de los oyentes. No sirve para nada. Es lo que está diciendo aquí. Para nada aprovecha. No sirven para nada las opiniones. Los corrillos de amigos están muy bien para hablar de si tu equipo jugó mejor o peor, o si tu equipo mereció ganar o mereció perder. Para eso está bien un corrillo de amigos, pero el Evangelio no está para eso. No está para dar opiniones de si mi equipo mereció ganar o perder, o jugó bien o jugó mal. Para eso los corrillos de amigos está muy bien, para opinar de fútbol, de política o de tal. Pero hermanos, el Evangelio no es para eso. No es para hacer corrillos y empezar a opinar. Ay, lo que ha predicado el pastor, pues yo pienso que esto no es así, opino que esto no es allá, que esto tal. No. El Evangelio no es para opinarlo. El Evangelio es para leerlo, para escucharlo y para interpretarlo literalmente. Amén. Y para dejar que el Espíritu Santo nos confirme la palabra. Amén. En nuestros corazones, afirmándolo para que cuando salgamos de aquí podamos actuar conforme al Evangelio que leemos y que oímos. Amén. Y dice, es para perdición de los oyentes. No ayuda para nada. No ayuda para nada hablar de cosas que no son verdades espirituales eternas. No ayuda para nada. Por mucho que tus sentimientos o emociones te engañen y te digan, me siento así y esto debe ser verdad. Porque las emociones son tan intensas, son tan fuertes y presionan tanto que consiguen hacernos creer que tenemos la razón. Nuestras emociones nos engañan y nos hacen creer que tenemos la razón. Cuando un hermano nos ofende y nos quedamos ofendidos, pues pensamos que nosotros tenemos la razón y nos quedamos ahí con la ofensa en vez de decir, pues bueno, pues ya hizo algo mal, pero yo también lo puedo hacer mañana, no lo sé. Yo también puedo ser él mañana. Entonces no voy a guardar rencor a nadie. Aunque tus sentimientos se quieran afirmar y tus emociones se quieran afirmar en eso, ¿verdad? Pero eso no debe ser así. Eso no puede ser así, no debe ser así, ¿no? Y no te puedes afirmar en decir, me siento así y como me siento ofendido, ¿verdad? Porque como así es el espíritu, es como un cerrojo, dice, como cerrojo de alcázar, dice un proverbio, es el espíritu que no tiene rienda. No, bueno, no me acuerdo del versículo, pero es como un cerrojo entre hermanos incluso, ¿verdad? Y a veces hay ofensas, hay no sé qué, nos dejamos de hablar, nos dejamos de no sé qué, ¿verdad? Y nos mantenemos ahí fuertes en nuestra emoción, en nuestro sentimiento, en vez de dejar a Dios obrar y que Dios nos libere de eso. ¿Cuánto dicen amén? No puedes decir, me siento así, y como yo me siento así, pues eso debe ser verdad. No, las emociones son muy intensas, son tan fuertes y presionan tanto que consiguen hacernos creer que tenemos la razón, que es verdad lo que sentimos. Pero aunque sea verdad lo que sientes, los sentimientos son engañosos más que todas las cosas. Amén. Solo hay una cosa que es verdad. Amén. ¿Y cuál es esa cosa que es verdad? El conjunto de su palabra. Amén. Y si leemos la palabra, pues no juzgar a tu hermano, no juzgues porque para que no seas juzgados, si tu hermano no tuviera algo contra ti, no sé qué, no sé cuánto. Si hay tantas palabras y enseñanzas que tocan este tema, ¿verdad? Y que están ahí pero las pasamos por alto muchas veces porque nos afirmamos en nuestras emociones y porque sentimos que eso es así, creemos que eso es así. Y la palabra es todo lo contrario. Solo hay una cosa que es verdad y es el conjunto de su palabra. Esa es la verdad. Por lo tanto, dejemos de
fundamentar nuestras vidas en estados de opiniones, o en estados de ánimo, o en estados de emociones, sobre arena. No tenemos que acercarnos a Dios fundamentados en nuestras opiniones, sino que tenemos que acercarnos a Dios con sinceridad, a nuestro Dios, para que Él nos salve al corazón y nos revele su palabra. Amén. Verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y qué dice? ¿Que usa qué? Que usa... ¿Y cómo usa la palabra? ¿Bien o mal? Que usa bien. Esto es importante, que usa bien la palabra de verdad. Un obrero que no tiene de qué avergonzarse es alguien que usa, dice, que utiliza, que usa, pero no solamente que usa, sino que usa bien la palabra de verdad. La palabra usar significa poner en práctica, significa utilizar lo que he visto y he oído. Eso es usar, eso es utilizar y hacer lo que sé de la palabra que sea útil para mi vida, para vivir el bendito programa del Evangelio de vida, ¿verdad? Usar significa tener unas herramientas a nuestra disposición. Amén. ¿Y las herramientas para qué son? Para utilizarlas, para usarlas cuando lo requieran. Diferentes herramientas. Hay que clavar un cuadro, hay una herramienta. Hay que sacar esto, se usa otra herramienta. Hay que cortar algo, se usa el serrucho o la sierra. Diferentes herramientas. Pues en el Señor tenemos herramientas que tenemos que usar para diferentes circunstancias. Dice que usa bien, utiliza bien la palabra de verdad. Amén. Hay que aprender a utilizar lo que Dios nos ha dado. Amén. Y hay que utilizarlo bien. Yo siempre digo que cuando predico me gustaría no solamente darte una charla en la que te puedas sentir más o menos a gusto, cómodo, bien, pues entretenido, está muy bien eso, pero eso no sirve para nada. Yo cuando predico lo que pretendo es darte herramientas, ¿verdad?, para construir tu vida siguiendo el programa de Dios. Amén. Eso es lo que tiene que hacer un predicador, dar herramientas. Hoy en día muchos predicadores no dan herramientas, únicamente hacen aspavientos en la iglesia, hacen de todo, no sé, predican cuentos, historias, pero no predican la palabra, hermanos. Hay que predicar la palabra. Los predicadores tenemos que predicar la palabra y tenemos que dar herramientas a la iglesia y al pueblo para que la palabra les sea provechosa. Amén. Para saber usar la palabra de verdad. Amén. Y todos los predicadores deberían de tener también este principio. No solamente dar una charla de 40, 50 minutos para que ustedes se entretengan. Eso no sirve para nada, hermanos. Yo no vengo aquí a dar charlas terapéuticas o para levantarles la autoestima o para darles una píldora no, eso no va conmigo. Yo vengo aquí o trato de venir aquí cada domingo para predicarles la palabra y darles herramientas para que sus vidas encajen dentro del programa de Dios para sus vidas. Amén. Y yo sé cuando creo que he acertado con el mensaje, ¿no? Es cuando al día siguiente pues la gente reflexiona sobre lo que ha escuchado el domingo y empiezan a comentarlo, ¿no? No sé si esto ocurre, ¿no?, en las comunidades, en sus casas, en sus familias. Creo que el domingo pasado hubo un mensaje muy importante para la iglesia y creo que fue un mensaje pues, que caló hondo y que todos ustedes se fueron impactados, no por el pastor, no por mi presencia, no por mi palabra, sino por la palabra de Dios predicada. Amén. Que nos habló de tener intimidad con Dios, que nos habló de entrar en la cámara secreta y allí tener intimidad con Dios y que nos habló cosas profundas de la palabra de Dios que tenemos que recordar cada día y que seguramente recordaremos un mes, 2 meses, 3 meses o un año, no sé, o toda nuestra vida, no lo sé. Yo tengo palabras aquí almacenadas que las escuché hace un montón de años y que han impactado en mi vida y las recuerdo toda mi vida, toda mi vida. Amén. Entonces, hermanos, eso es, sin dramatizar, sin ser un dramaturgo.
No hay que dramatizar para marcar el corazón en la palabra de las personas. Yo estoy en contra de los dramaturgos, de los pastores que dramatizan, que cambian el tono de voz, que hacen aspavientos, que cuentan historias, que quieren hacer llorar o reír a la gente. Yo no quiero hacer llorar o reír a nadie, eso no va conmigo. Usted tendrá que llorar cuando el Señor le diga que tenga que llorar y tendrá que reír cuando el Señor le diga que tenga que reír, pero no porque yo le cuente un chiste o porque yo le cuente una pena para hacerle llorar o para ser un lastimero y para provocar lástima para que usted llore en la iglesia. Eso es hacer drama, eso es ser un dramaturgo. Hay excelentes dramaturgos que dramatizan muy bien, ¿verdad? Y hacen aspavientos, demostración de sentimientos para cuando las personas pero eso no sirve, pero cuando a las personas les das herramientas, no hace falta dramatizar, no hace falta ser un dramaturgo. Simplemente hay que proporcionar argumentos y herramientas para que digan, yo con esto, si lo comienzo a usar en mi vida, tengo para trabajar y para construir mi vida durante 1 mes, 2 meses, 3 meses o 1 año entero. No sé cómo decirte, amén. Porque tengo suficiente material almacenado para poder construir y levantar 1 muro, 2 muros, 3 muros, una pared o un edificio. ¿Cuánto dicen amén? Y eso es el mensaje de la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que predicar. Y eso es lo que tenemos que anhelar. Amén. Verso 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más ¿a qué? A la impiedad. Antes hablábamos de los que quieren vivir piadosamente. Aquí dice que las vanas palabras y las palabras profanas y las fábulas, porque hay muchos que se volverán, dice, a las fábulas, dice otro texto también por ahí en Timoteo, en los últimos tiempos se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias que arrastrarán a muchos de la verdad y les harán oír y escuchar fábulas. ¿Qué es una fábula? Es un cuento, ¿verdad? Aquí no estamos para predicar cuentos, pero hay muchos cristianos que se vuelven a las fábulas, que hacen de su vida la vida yuppie, la vida es un cuento. No, la vida no es un cuento. El Evangelio no es un cuento. No es un cuento que narramos para... Un cuento se lo cuentas a un niño para que en la cunita se duerma por la noche. Le voy a contar el cuento de Caperucita y del lobo feroz. Ya está. Y la niña, mientras le cuento el cuento, duérmete niño, duérmete ya, no sé qué, y el niño se duerme. Pero aquí no venimos a contar ningún cuento. Aquí venimos a predicar el Evangelio. Amén. Mas evita que no transforman las ideas no transforman, las opiniones no transforman los pensamientos propios, no transforman ni siquiera que tengamos un predicador que dramatice mucho y que nos haga reír o llorar apelando a nuestras emociones o apelando a crear en nosotros estados de ánimo o de sugestión. Porque hoy también hay mucha sugestión en la iglesia y hay predicadores que saben sugestionar a la gente y la gente se sugestiona. Eso no es de Dios. Lo que transforma nuestras vidas es su palabra. Y cuando usamos bien la palabra, de verdad. Amén. Amén. No las profanas y vanas palabrerías, por muy bien hilvanadas o aliñadas que estén, ¿verdad? Porque a veces las vanas palabras se pueden aliñar muy bien, ¿verdad? Un buen cocinero sabe utilizar los aliños para que de una comida que no tiene igual mucho tal, con unos aliños parece que está mejor, ¿verdad? Pero la palabra no es así. Las vanas palabrerías son siendo vanas. Da igual con qué lo aliñes. Da igual que le eches mucho ají, que le eches ayunomoto, que le eches lo que quieras. Da igual. No, son vanas palabras. Es vana palabrería. Y conducirán más y más a la impiedad, al pecado, a alejarse de Dios. En vez de acercarse, a alejarse de Dios. Amén. Y el verso 26 el 23 de ese mismo capítulo dice, pero desecha, verso 23, pero desecha, de 2 de Timoteo 2, 23 al 26 dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, dice, apto para enseñar,
sufrido, que con mansedumbre corrige a los que rechazan el Evangelio. Con mansedumbre corrige a los que se oponen, a los que rechazan el Evangelio, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Amén. Entonces, hermanos, usemos la palabra de verdad. Es un arma poderosa que puesta en práctica es muy poderosa. Cuando alguien usa bien la palabra de verdad y se somete a la palabra de Dios, cuando aceptamos el desafío de tratar de vivirla con su gracia y su misericordia, y por eso hoy día, hermanos, esta reflexión, esta palabra, y simplemente animarles a que vivan, a que traten de vivir conforme al programa que nos ha sido dado. Amén. Un programa de vida que nos ha sido dado. Nos meterá en problemas muchas veces, pero en medio de los problemas veremos el poder de Dios. Amén. A nuestro favor. Porque merece la pena seguir en la barca. Merece la pena caminar sobre las aguas. Merece la pena salir de tu comodidad y comenzar a recorrer un camino pues, que no conoces aún ni que has conocido nunca. Merece la pena rechazar, como Moisés, ser hijo de la hija de Faraón y disfrutar de los deleites temporales del pecado y de las riquezas de Egipto, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Amén. Merece la pena. Yo lo he experimentado. Lo que no merece la pena es vivir una vida mediocre, una vida vulgar, una vida tibia y una vida, si me apuras, una vida hipócrita. Eso no merece la pena. Vivir una vida vulgar, tibia, indiferente, mediocre y muchas veces una vida hipócrita. Eso no merece para nada la pena. Eso no es positivo. Eso no aporta ningún beneficio. Eso no bendice tu vida para nada. Amén. Y termino leyendo Isaías 66 y oramos. Dice Isaías 66, versículos 1 y 2. Isaías capítulo 66, versículos 1 y 2. Dice, el Señor Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es, ¿qué? Pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amén. El que tiembla a mi palabra, el que tiembla delante de mi palabra. Miraré al que es pobre y humilde de espíritu, al que reconoce su necesidad, al que reconoce porque esos entrarán en el reino de los cielos, ¿no? Hemos leído la bienaventuranza. Miraré, dice el Señor, miraré, porque el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, dice el Señor. Y desde ahí yo miraré, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré al que es pobre y humilde de espíritu y al que tiembla a mi palabra. Amén. Al que tiembla a mi palabra. Yo no sé qué significa para ti temblar. ¿Tiemblas o no tiemblas delante de la palabra de Dios? ¿Te produce temor la palabra de Dios? ¿Te produce temor y temblor? Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, decía el apóstol Pablo. La palabra de Dios tiene que producir temblor, respeto profundo, nos tiene que conmover, nos tiene que hacer temblar, porque no estamos en lo correcto.